regula nuestro Código Penal en el artículo 422. Ojo, no vayamos a hacer inadecuadas distinciones del asunto. 422 de forma alguna está magnificando o impulsando que se resuelvan las causas penales por la vía del duelo, pero sí regula el duelo regular como una circunstancia que hace atenuar la responsabilidad penal a pesar de ese origen medieval del asunto, ¿no? Ahora bien, fíjense varias consideraciones. Si el duelo hubiere deslealtad, lo que la doctrina denomina duelo irregular, esta circunstancia ya no será un atenuante, sino una circunstancia agravante para la aplicación de la pena correspondiente al homicidio o lesiones, dependiendo del tipo de lesiones causadas, si son gravísimas o graves, o de acuerdo a el tipo de homicidio, dependiendo de si se está matando a un hermano o se está matando al presidente de la República en duelo o se está matando a un padre, porque perfectamente pudiera haber un duelo fratricida o pudiera haber un duelo parricida entre padre e hijo, y dependiendo de las circunstancias. ¿A qué alude el duelo irregular? Ese duelo irregular que habla el segundo parte del 422 conduce a la sanción agravada. Dice, esta circunstancia se considerará agravante para la aplicación de la pena correspondiente y los testigos serán considerados como coautores. Ya no son cómplices, como en el caso del encabezado del 422, sino que de una vez lo califica el 422 como coautores. Ello obviamente implica aceptar que esos testigos conocían del carácter irregular del duelo. Lo irregular del duelo sería la utilización de un arma, digamos, menos letal, en desigualdad de circunstancias, desigualdad de paso. Esto parece algo muy extraño. Miren ustedes cómo se verifica esto en un ámbito real, actual. Bueno, sería casi imposible, casi como lo que acabamos de ver, como una circunstancia de película entre Le Griff, ¿verdad? Y el otro caballero, de Barjay, que logró zanjar una diferencia atendiendo al abuso de uno con respecto a la esposa del otro, batirse en duelo. El Código Penal, entonces, el duelo regular conduce a afirmar el carácter modificativo de la pena rebajada de una tercera parte a la mitad. Si el duelo es irregular, se aplicará la misma pena concerniente al específico tipo de homicidio o calificado o agravado y al mismo tipo de lesión, pero con agravantes. Es decir, será una circunstancia que conduzca al establecimiento de la pena del término medio al límite superior. Una circunstancia le había planteado yo inicialmente que qué pasaba si ambos fallaban en su propósito. Fíjate que en el dolo de ambos son delitos en donde se confunde en la misma persona el carácter de víctima y victimario. Entonces, el dolo de ambos era terminando matando al otro, pero en el conocimiento, a su vez, que se estaba prestando ese otro para ser víctima de una circunstancia en igualdad, que es lo que plantea el tema del duelo regular, y por ello es que el legislador conduce a la respuesta por la vía de la disminución de la sanción. Pero ¿qué pasa si ambos fallan? Bueno, mal podríamos decir que la igualdad de propósitos en que uno quisiera matar al otro y el otro queriendo matar al uno conduce a una ausencia de responsabilidad penal. Se puso en peligro un bien jurídico, la vida. Se puso en peligro la integridad corporal. Por cierto que sería un asunto bien interesante
asumir si alguien lo que se plantea en un duelo es solamente lesionar o si necesariamente el que se bate en duelo tiene un animus nocendi, un animus occidendi, un ánimo de muerte, o pudiera haber un ánimo limitado a la lesión. Bueno, todo depende pues de las circunstancias de la prueba. Yo creo perfectamente posible que alguien pretenda batirse en duelo solamente para lesionar al otro, al igual que el otro pretenda lesionar a quien se plantea como víctima. Entonces, obviamente que ese no lograr el resultado no desdice que se puso en peligro el bien jurídico y que por lo tanto, contrariamente como fuese el asunto, ambos serían responsables de un homicidio o de unas lesiones en grado de frustración, porque no se logró ese propósito. Inclusive pudiera verse de una forma desbalanceada, porque a lo mejor uno lo que realizó con respecto al otro era una lesión, pretendía la muerte, pero terminó solamente lesionándolo, y el otro terminó lesionando al otro, con lo cual usted diría, bueno, ya entra en la circunstancia de los homicidios en riña. No, porque no se da la formalización previa de esa voluntad de lesionar al otro. Interesante entonces cómo se le atribuye la condición de coautor a el testigo, porque la sola presencia del testigo, si hubiese comunicabilidad de la circunstancia, conocería el carácter irregular del duelo. Solamente lo haría coautor si hay comunicabilidad de la circunstancia, es decir, el conocimiento del carácter irregular. Si no lo fuere, bueno, se aplicaría la sanción que establece el primera parte, es decir, se le aplicará una pena igual a la que se le imponga al matador o heridor, disminuida a la mitad, en el supuesto que ellos hubiesen estado dentro de un duelo regular. Al ser el duelo irregular, pero al no conocer el testigo el carácter irregular del tipo de arma o de la circunstancia, se asumiría esa formalización de la disminución de la pena en el caso que hubiese un duelo de contenido regular. Los otros párrafos de dicho artículo 422 nos habla del homicidio o lesiones en riña cuerpo a cuerpo. Vamos a leer la norma. En caso de homicidio cometido en riña cuerpo a cuerpo, si el herido o interfecto, nótese la palabra del castellano antiguo, ¿no? El interfecto es el muerto. Si el herido o interfecto la hubiere provocado y aunque el heridor o matador le hubiera aceptado o continuado a pesar de haber podido cortarla o haber podido abstenerse de reñir sin grave riesgo, se tendrá en cuenta aquella circunstancia y se aplicará la pena correspondiente con la atenuación prevista en la primera parte de este artículo. Es decir, al que resulte no herido, al que resulte no muerto, siendo que el con el cual se riñen cuerpo a cuerpo resulta herido o resulta muerto. Ahora, ese que termina lesionando o que termina matando no fue la persona que originó la pelea en cuerpo a cuerpo. Y se dice que él pudo haberse abstenido de pelear, pero no lo hizo. Y entonces en este caso se aplica la atenuación de la primera parte, porque cualquiera podría haber sufrido el mismo resultado. Es decir, resulta uno lesionado o resulta uno muerto, siendo que era perfectamente posible en esa riña cuerpo a cuerpo. Claro, aquí tendríamos que atender a las circunstancias del caso. Es obvio que no todos los cuerpos son iguales, que no todas las habilidades en riña son iguales. Mal podríamos hablar de una riña cuerpo a cuerpo en una circunstancia de igualdad si quien está peleando es un boxeador que es campeón de peso pesado. Todo el problema radica en si el otro lo sabe o no. Es decir, si el otro sabía de la circunstancia de campeón
peso pesado y sin embargo se bate en riña, es porque no asumió como una circunstancia que impedía la realización de una agresión que podía derivar el mismo efecto con respecto a su persona. Ahora, si no lo conocía, mi humilde criterio es que esa riña cuerpo a cuerpo se ubicaría en el ámbito del duelo irregular, y que en el ámbito del duelo irregular, esa circunstancia personal, esa habilidad personal para poderle ganar a otro en un combate, riña cuerpo a cuerpo, lo haría sancionable por la vía del carácter de deslealtad que se ubique en el ámbito del duelo irregular. Obviamente estoy hablando de una riña cuerpo a cuerpo que no ha sido justificada por una actuación deportiva, porque todos sabemos que si se trata de un deporte como el boxeo, un deporte que se encuentra en el ejercicio de una profesión, o por ejemplo el fútbol, estaríamos bajo la causa de justificación del ejercicio de profesión, siempre y cuando existiera una proporcionalidad y un atenerse a las propias pautas del establecimiento del deporte, porque de no haberlo, bueno, no podría ser equiparable a un problema de riña cuerpo a cuerpo. En la riña cuerpo a cuerpo es una circunstancia que se da en el ámbito de lo que se denomina ese carácter de refriega, ¿ok? Bueno, en estos casos, si el lance se ha originado por haber una de las partes ofendido el honor o la reputación de la otra o de su familia en documento público, con escritos o dibujos divulgados o expuesto al público, que es que el caso de la película que observamos, que es basado en una real historia de la época medieval, en la Francia medieval del siglo XIV, o con otros medios de publicidad, se estimará como provocador al autor de estos hechos. Según la gravedad de la difamación, los tribunales pueden cambiar la pena que corresponde al que haya herido o dado muerte al provocador en confinamiento por igual tiempo con la reducción prevista. Eso de confinamiento, es decir, relegado a una ciudad, ha sido anulado por la Sala Constitucional y por lo tanto nos estaríamos en la circunstancia de un delito sin pena, y por lo tanto, como delito sin pena, estaríamos ante una circunstancia de ley penal en blanco, más no una circunstancia de delito imposible. Ello en el caso, repitamos, que el lance se ha originado, el lance del duelo, por haber una de las partes ofendido el honor o la reputación de la otra, de su familia, en documentos públicos, con escritos o dibujos divulgados o expuestos al público. En el caso de la película, recordemos que más bien estaríamos en la presencia de un arrebato o intenso dolor, ¿ok? Un arrebato o intenso dolor que condujo a una circunstancia de duelo. Lo que pasa es que al ya darse la circunstancia de duelo, ya la obnubilación del pensamiento no existiría, porque se estaría formalizando la posible muerte compartida o posible de ambos. Se estimará como provocador. Según la gravedad de la difamación, los tribunales pueden cambiar la pena que correspondiente al que haya herido, dado muerte al provocador, en confinamiento, es decir, no es que está exceptuando la responsabilidad penal. Bueno, aquí en el duelo regular o irregular viene esto de una vieja costumbre, como lo manifesté con anterioridad. Hay una plurisubjetividad activa porque existen varios sujetos, sujeto activo, matador o heridor, y los que de igual forma van a ser sancionados, que serían los testigos. Como nos dice Grisanti, el duelo irregular consiste en el mismo duelo regular, pero con violación de las condiciones impuestas para el duelo en favor de alguna de las partes, lo que deja a la otra en franca desventaja, caso en el cual los testigos se considerarán coautores por haberse prestado a violar las condiciones previamente establecidas, con lo cual la comunicabilidad de las circunstancias es sumamente importante. Un ejemplo de esto sería si el duelo se pactó con el uso de pistola y los testigos se prestan para dar a una de las partes una pistola sin bala, lo cual deja en abierta desventaja.
lo cual conduciría en una circunstancia de agravante. Aquí, obviamente, inclusive estaríamos como un homicidio calificado por la vía de la alevosía, actuando a traición o sobreseguro, en esa hipótesis. La riña a cuerpo, a diferencia del duelo, no se ha preestablecido, premeditado, sino que sobreviene en un momento determinado, sin ningún tipo de preparación. No hay preparación, no existe la formalización previa, no hay testigos, no hay jueces. Si existe provocación, se considerará esta como una causa de atenuación para aquel que produzca la muerte o las heridas al que haya provocado la situación. Fíjense que el tema de la provocación juega a un nivel amplio en el estamento penal venezolano. Por ejemplo, la provocación se establece como una causa de atenuación en el 74.2 del Código Penal. De igual forma que la provocación se ubica en el llamado arrebato o intenso dolor del artículo 67, pero también se establece como una circunstancia que hace disminuir la responsabilidad penal en el caso de la formalización del duelo. Ante un hecho en el cual se den todas estas circunstancias, obviamente tendríamos que acudir a la respuesta que sea mucho más favorable para el reo. Es decir, delimitar si se da una igualdad de circunstancias, de supuesto de hecho, entre la atenuación del 74.2 del Código Penal con respecto al arrebato o intenso dolor, o con respecto a la formalización del duelo por previa vulneración del honor de otro. Fíjense que en todo caso, para poder hablar del arrebato o intenso dolor, tendría que demostrarse la circunstancia arrebatante, esa obnubilación tan exigida para el llamado arrebato o intenso dolor. Recapitulemos. En el duelo, ambos asumen un dolo de muerte o de lesión. Por lo tanto, el componente del dolo del duelista, parece un juego de palabras, existe la noción de la capacidad aflictiva de mi acción u omisión y de la incolumidad de la vida del otro, que está vivo. Pero también asumo la noción de que el otro me quiere matar o me quiere lesionar, pero yo sé que no me estoy defendiendo. No es un problema de error de prohibición, que son las que justificarían las causas de justificación. No existe tal error de prohibición. Estoy en la noción de que en una igualdad de armas, tanto yo pudiera vencer como el otro no. En el caso del duelo irregular, estoy en la noción de mi superioridad. Hay una circunstancia de premeditación que obligaría a que se sancione por la vía del homicidio calificado del numeral primero del artículo 406 del Código Penal. Si los testigos estuviesen noción de esa desigualdad, asumirían la misma pena de coautor. En el caso del duelo regular, ellos asumirían una condición de partícipe, no de perpetrador. En la riña cuerpo a cuerpo no existe una formalización, pero se entiende que en la riña cuerpo a cuerpo también opera la misma igualdad de circunstancias. Si hubiese una desigualdad de circunstancias en mi carácter, en mi habilidad personal, por deportivo, por conformación física, ellos también estarían presentes frente al que se bate en riña con otro. Porque si a pesar de que su fenotipo indica que es de mayor superioridad, yo no estoy evadiendo la riña. Quiero asumir la riña con respecto al otro. Ahora, si ese otro tuviese un conocimiento especial, que es el que le origina su ganancia, obviamente que ya no estaríamos dentro de una circunstancia de atenuación, sino más bien una circunstancia de un homicidio calificado, porque se está asumiendo bajo la excusa de una riña cuerpo a cuerpo el deseo de muerte del otro por una circunstancia de alevosía, actuando a traición o sobreseguro. Bueno, sigamos. Vamos a abordar
este instituto muy extraño, en otras jurisdicciones no lo existe como tal, que es la llamada complicidad correspectiva del artículo 424 del Código Penal. Vamos a leer. Cuando en la perpetración de la muerte o las lesiones solamente es posible en homicidio y en lesiones intencionales. Cuando en la perpetración de la muerte o las lesiones han tomado parte varias personas y no puede descubrirse quién las causó, se castigará a todos con la pena respectivamente correspondiente al delito cometido, disminuida de una tercera parte a la mitad. No se aplicará esta rebaja de pena al cooperador inmediato del hecho. A ver, esta denominación de complicidad correspectiva es de la doctrina. Nuestro Código Penal, como ya te lo he dicho en otras oportunidades, pues no nomina a los delitos. Establece supuestos de hecho, ¿verdad? Y esos supuestos de hecho pasa a ser calificado así por la doctrina. Y aquí la doctrina ha venido denominando esto complicidad correspectiva. Como dice mi ensayo, el que van a encontrar en el link de esta clase que se ubica en YouTube, como lo digo yo en el ensayo, aquí no hay ni cómplice y hablar de correspectividad tampoco sería lo más adecuado. Hay otras legislaciones que no la llaman correspectivas, sino que la llaman correlativas. Es decir, aquí no hay cómplices, aquí hay autores. La complicidad correspectiva está escondiendo un problema procesal, no un problema penal material sustantivo. Aquí el proceso no ha sido eficiente para determinar cuál de los muchos que actuaron fue el que efectivamente condujo a la muerte del otro. Todos esos que actuaron no realizaron solamente un acto preparatorio, trascendieron del acto preparatorio a un acto ejecutivo. Tan trascendieron al acto ejecutivo que los 4 dispararon, los 5 dispararon. Imagínate el pelotón de fusilamiento, ¿ok? Un caso como ese, para que lo tengas gráficamente en mente. Se suele decir que en los países donde se existe la pena de muerte por vía del pelotón de fusilamiento, hay alguien que está disparando con una bala de salva, porque los otros sí tienen balas letales. Ese que está disparando con la bala de salva no se sabe cuál es, porque quien carga el arma es el armero que le entrega las armas a quienes van a disparar, y cada uno en su mente cree que la suya es el arma con la bala de salva. Pero aquí todos saben que sus armas son eficientes. Todas esas pistolas son eficientes, todos esos revólveres son eficientes. Más sin embargo, el médico forense me está indicando que hay un solo disparo a la yugular, uno solo. La persona está cosida a balazos, parece un colador, pero solamente de las múltiples heridas que la persona posee, solamente hay un disparo en la yugular. Es decir, ese disparo fue el eficiente que condujo a la muerte. No sería el disparo en el brazo, no sería el disparo en el tórax. Y el punto es que todos ellos utilizaron el mismo tipo de arma. Las mismas conchas son similares. Hay un problema probatorio, hay un problema procesal. Detrás de la complicidad correspectiva hay un problema de contenido probatorio. De los muchos que mataron, de los muchos que lesionaron,
no se sabe a ciencia cierta y es imposible que se logre determinar quién fue el eficiente. Dicho en otras palabras, otros están matando a quien ya está muerto. Es decir, si hay esta imposibilidad de la determinación de quién fue el eficiente, por cierto, no son corderos angelitos, sino que muchos desearon matar a alguien o lesionar al otro, pero realmente hay una imposibilidad objetiva de poder haber causado el delito de homicidio o el delito de lesiones porque ya se encontraba previamente muerto, aunque sea por espacio de segundo, por milésimas de segundo. Entonces, la respuesta que da el legislador frente a la complicidad correspectiva es la disminución de la pena. Nótese que esa disminución se hace también en una perspectiva dosimétrica, es decir, entre un límite inferior y un límite superior. Mucho más sería rebajar en la mitad y mucho menos sería rebajar una tercera parte. Es decir, lo que más le conviene a los responsables, porque todos serán responsables. Cuando en la perpetración de la muerte o las lesiones han tomado parte varias personas y no puede descubrirse quién la causó, se castigará a todos con las penas respectivamente correspondientes al delito cometido, disminuido la tercera parte a la mitad. Es decir, perfectamente posible pudiera ser que aun cuando se haya decidido que lo que se va a rebajar sea la tercera parte o la mitad o el término medio entre la tercera parte y la mitad a los 4 que intervinieron, sin embargo hay penas diferenciadas. A pesar de que se escogió para todos, atendiendo al 21 de la Constitución, atendiendo a la igualdad ciudadana ante la ley, artículo 21, atendiendo a eso de la proporcionalidad, a lo mejor hay pena diferenciada. ¿Por qué? Porque de los 4 que dispararon, el número 1 lo hizo teniendo 18 años de edad. En cambio, el 2, el 3 y el 4 tenían más de 21 años de edad. Y la atenuación genérica, el atenuante genérica previa a la rebaja por el 424 del numeral primero del artículo 74 implica atender primero la variable objetiva, etaria del asunto, que es la descrita en el artículo 74, numeral 1 del Código Penal. Pudo haber sido que el número 2 mató a su padre y el número 1 que disparó teniendo entre 18 y 21 era extraño a esa relación vincular, al igual que el número 3 o el número 4. Pudiera ser que en el caso de el número 2, sin que los otros lo supieran, el número 2 sí se sabía que quien estaba matando era el presidente de la República. Entonces, por ello, sin el desconocimiento de los otros, pero no se ha podido determinar quién fue realmente el causante, se podrá disminuir la pena correspondiente al específico delito. ¿Qué monto de la pena debe ser rebajado? Yo te había dicho que en el caso de que cometiera el delito teniendo entre 18 y 21 por el numeral 1 del artículo 74 sería el límite inferior. Pero la pregunta que se nos hace, que haríamos, es, ¿no será que la pena que debería ser rebajada siempre es el límite inferior? Porque nos encontramos con un problema de presunción de inocencia. La desvirtuación de la presunción de inocencia, como nos lo dice el 49.2 de la Constitución, solo ocurre con pruebas. Se desvirtúa la natural condición de inocente con pruebas. Toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario. Y por lo tanto, al haber aquí un problema de contenido probatorio, está de una forma inadecuada afirmándole la condición de no inocente de alguien, a pesar de que tuvo el propósito de disparar. Por lo tanto, hay algunos tribunales
y hay algunos defensores que asumen como alegato indicar que lo que debería rebajarse siempre es lo máximo, es decir, la mitad de la pena y no la tercera parte. ¿Y de qué pena? Del límite inferior de la pena correspondiente al específico delito, en atención a la presunción de inocencia establecido en el 49.2 de la Constitución. Esta complicidad correspectiva vamos a